Voy a compartir mi pantalla. Y ahí me imagino que están viendo bien. Vamos a poner ahí. Perfecto. Entonces yo voy a dejar aquí esto para seguir admitiendo a la gente. Estamos grabando. Sí. Bueno, lo primero con lo que tenemos que partir es agradecer que tenemos un excelente auspiciador, que es la Viña Chocalán, que sus exquisitos vinos, la verdad, permiten un maridaje maravilloso, perfecto, con todo tipo de comidas. Así que yo desde ya les tengo que decir que como no tenemos una trivia, no tenemos que contestar preguntas ni nada respecto de la clase, pero sí tenemos un concurso. Entonces, aprovechen de ir a buscar un vinito, un tecito, un quesito, alguna cosa para que esto sea realmente un momento de disfrute, de goce. Entonces, cuando terminemos, quienes tengan ahí su copita de vino o una tacita de té, algún picoteo, me van a mostrar, sus casas, su picoteo, y yo voy a anotar en un papelito sus nombres para que puedan recibir un premio de esta maravillosa viña que nos acompaña en este ciclo de los grandes pintores españoles. Así que nos vamos a reunir durante 3 jueves, donde vamos a ver hoy día a Diego Velázquez y en las próximas semanas vamos a ver a Pablo Picasso y posteriormente a Salvador Dalí. 3 genios del arte español, que no son solo genios del arte español, sino que son genios del arte mundial, del arte occidental, que van a marcar rumbos, que van a, en el fondo, marcar o van a ser puntos de inflexión en la historia del arte mundial. Y hoy día nos toca partir con el maestro, Diego Velázquez, que va a ser maestro en general para todos los pintores que vienen posterior a él. Velázquez es la cumbre del barroco, ¿ya? Del barroco español y del barroco a nivel mundial. ¿Ya? Es considerado por muchos pintores, por muchos autores, por muchos estudiosos del arte, como uno de los artistas más talentosos de todos los tiempos. ¿Ya? Va a ser, ¿ya? Como vamos a ver, pintor durante casi 4 décadas en la corte del rey Felipe IV de España. Ya vamos a ver quién es Felipe IV, vamos a ver en qué contexto está España en ese momento, pero efectivamente él va a modificar la labor del pintor de corte, en general la labor del pintor, va a elevar el nivel de lo que significaba ser pintor. Pero además de eso, Diego Velázquez es considerado el mejor retratista de la historia. ¿Ya? Los mejores retratos, casi fotográficos. Y aquí lo podemos ver a él, ¿ya? Este es un pedacito de Las Meninas, que es probablemente el cuadro más famoso de Velázquez, donde él se plasma, ¿ya? En la propia obra de arte. Y una de las principales características de su arte, que ya lo podemos ver aquí, es que Velázquez pintaba con una paleta muy limitada de colores, ¿ya? Y tal como él se retrata en Las Meninas, si ustedes se fijan, en esa paleta hay solo negros, grises, anaranjados y blancos. ¿Ya? Y con solo esos colores lograba hacer sus magníficas obras de arte. Y entonces, la verdad es que, claro, es considerado como el mejor retratista de la historia, porque en Velázquez se va a producir un cambio en el estilo artístico. Y Velázquez va a ser capaz de introducir en su obra de arte un realismo que llega incluso a la penetración psicológica. O sea, podemos entrever características psicológicas de los personajes a que él pinta, solo con, en el fondo, las características que él le da a su obra pictórica. Es un realismo no conocido hasta ese entonces. Entonces, lo que Velázquez hace, la verdad, es que logra darle vida y emoción a una figura pintada. No son cuadros planos, son cuadros que efectivamente algo nos dicen respecto de esos personajes. ¿Ya? Y con ello, la verdad es que va a dar, en el fondo, este realismo que en el fondo era desconocido hasta ese entonces, y además, bueno, va a cambiar la imagen de la corte del siglo XVII y también la imagen del pintor, la imagen que se tenía del pintor hasta ese momento. Su arte va a ser un arte naturalista,
¿ya? Que va a ser un precedente, un antecedente de la corriente artística del impresionismo, que va a surgir 2 siglos después. ¿Ya? Generalmente decimos que el impresionismo, en el fondo, que es este arte que surge al final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, significan un quiebre importante en lo que es el arte, en lo que es la pintura, debido a que, como había aparecido la fotografía, los artistas ya no comienzan a pintar la realidad tal cual era, sino que la comienzan a pintar de acuerdo al punto de vista, a la impresión del pintor. Pero ya en Velázquez podemos ver ese antecedente. Y eso es lo que hace que Edouard Manet, uno de los grandes del impresionismo, grabador, pintor francés, que va a ejercer una influencia importantísima sobre todo el impresionismo, va a calificar a Velázquez como el pintor de pintores, como el pintor más grande que jamás ha existido. Y eso va a significar que la obra artística de Velázquez va a comenzar, o la fama mundial de Velázquez va a llegar tardíamente, en el fondo, a partir del año 1850, 1880 y hasta 1920. Velázquez va a ser un personaje sumamente estudiado, sumamente copiado y se va a transformar, como les digo, en el antecedente de corrientes artísticas de 2 siglos después. Entonces, verdaderamente lo que él hace es un hito importante en la historia del arte. Entonces, dicho eso, como a la manera de introducción, bueno, veamos quién es Velázquez, en qué momento de la historia de España nace Velázquez. Y entonces tenemos que situarnos en el año 1599, que es el año en el que nace Diego Velázquez. ¿Ya? Y Diego Velázquez nace en una España que todavía gozaba de las grandes riquezas y del gran poderío que había significado la construcción, el nacimiento del gran imperio español producto del descubrimiento de América. O sea, todas las riquezas que eso había significado, todas las rutas comerciales que surgen a raíz del descubrimiento de América, luego con la primera circunnavegación del mundo hecha por la corona castellana, en las figuras de Hernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano, la verdad es que hace que el imperio español se transforme en uno de los más grandes imperios de aquel momento. Un imperio que había nacido con la figura de los reyes católicos, estos reyes de la dinastía Trastámara, ambos, Isabel y Fernando, conocidos como los reyes católicos, que son quienes inician la Unión Peninsular y que además de iniciar la Unión Peninsular, podríamos decir que aquí está el germen de lo que es España. Hasta ese momento eran distintos reinos que además todavía luchaban por poner fin a la Reconquista. Efectivamente van a unificarse y van a ser el punto de inicio, podríamos decir, de lo que es España tal como la entendemos hoy día, con el matrimonio en el fondo de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Estos reyes van a ser los que en el año 1492, que es un año clave, un año decisivo, van a lograr poner fin al proceso de reconquista. Eso es lo que vemos aquí, cuando Boabdil, el rey moro, en el fondo del último reducto, que era el reino nazarí de Granada, entrega las llaves de la ciudad a estos reyes católicos. Y cuando se termina la reconquista española, en el fondo estos reinos van a lanzarse hacia otros ámbitos, hacia otros lugares de descubrimiento. Y entonces el reino de Aragón, por ejemplo, se va a ir y se va a, en el fondo, se va a transformar en un reino importante en el mar Mediterráneo, se hace a Cerdeña, Sicilia, Nápoles, y el reino de Castilla, bueno, hacia otros lugares en el norte de África, las Islas Canarias, y por cierto, el descubrimiento, o sea, a partir del viaje de Colón, todo el proceso de descubrimiento y conquista de América. Con el nieto de estos reyes católicos, que es conocido como Carlos V, Carlos I de España, o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, la verdad es que este imperio comienza a llegar a su punto culmine, porque la verdad es que Carlos I o Carlos V va a recibir tanto de sus abuelos maternos, que son los reyes católicos, como de sus abuelos paternos, que es Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, prácticamente todos los territorios de Europa, salvo Francia y algunos otros lugares. Y por lo tanto, Carlos V, este emperador, se va a transformar en el amo de casi todo el mundo conocido en ese momento, más, en el fondo, todos estos territorios que estaban por descubrir en América. ¿Ya? Y eso queda claramente, en el fondo, establecido
en el lema, ¿ya? En el escudo de Carlos V, el plus ultra, más allá. Ir más allá de lo que la mitología griega señalaba, que eran esas columnas de Hércules que estaban puestos en el estrecho de Gibraltar, que señalaba que ese era el fin del mundo. Carlos V llamó a ir más allá y a descubrir el mundo, en el fondo todo el resto del mundo que estaba por conocer. Algo que efectivamente se va a lograr en tiempos de su hijo, Felipe II, ¿ya? Felipe II que va a ser en el fondo el rey de o el emperador de este imperio español desde 1556 hasta su muerte en 1598 y que efectivamente va además a lograr toda la unión de la península ibérica, porque va a ser también rey de Portugal, y entonces en tiempos de Felipe II es donde surge esa idea de que se trata de un imperio donde nunca se ponía el sol. O sea, producto de la gran extensión territorial de este imperio, en el fondo era un imperio donde nunca se ponía el sol. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un imperio que está en su periodo de máximo apogeo en tiempos de este Felipe II. Tras Felipe II, ¿ya? Y aquí nos comenzamos a adentrar en la época de Diego Velázquez, ¿ya? Comienza, podríamos decir, lo que se conoce como la decadencia de estos Habsburgo. ¿Ya? Isabel y Fernando eran de la dinastía Trastámara. Cuando el trono pasa a Carlos V, comienza a reinar en España la dinastía de los Habsburgo o de los Austria, ¿ya? Es lo mismo. Y tras la muerte de Felipe II, comienza la decadencia de estos reyes, de estos Habsburgo españoles o de estos Austria. Y por eso se los conoce como los Austrias menores, que son Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Tras ellos, en España se va a iniciar la dinastía Borbón, que es la dinastía que reina hasta el día de hoy con Felipe VI. ¿Ya? Y entonces esta es la época de Velázquez. Esta es la época en la que vive Diego Velázquez. ¿Y por qué se habla de que son Austrias menores? Porque la verdad es que, claro, van a ser reyes que no van a tener el mismo poderío, la misma inteligencia, la misma estrategia, ni de Carlos V ni de Felipe II, sino que van a ser reyes que van a dejar el gobierno, los asuntos de gobierno, en las manos de lo que se conoce como los validos, que eran especies de, podríamos decir, primeros ministros, o sea, figuras políticas, miembros de la aristocracia, en los que el rey depositaba su total confianza. Y entonces vamos a tener personajes como el duque de Lesma o este personaje que vemos aquí. A ver, voy a activar esto. Este personaje que vemos aquí, que es el conde duque de Olivares, que va a ser sumamente importante en la vida de Velázquez, como ya vamos a ver. ¿Ya? Pero, aparte de eso, aparte del hecho de que los reyes dejaran los asuntos de gobierno en manos de estos válidos, ¿ya? Vamos a tener también que esta va a ser una época en la que van a haber conflictos internos, problemas económicos y también conflictos externos. ¿Ya? Problemas en la zona de Cataluña. Entonces va a ser un periodo convulsionado. Pero paralelo a eso, o sea, paralelo a esta decadencia, podríamos decir, de estos Habsburgo, de estos Austria, España en ese momento, el imperio español, vive lo que se conoce como el siglo de oro español. Y Velázquez está dentro de este siglo de oro español, que la verdad es más de un siglo, no tiene fechas precisas. Para algunos este siglo de oro español se inicia en el momento en el que Antonio de Nebrija publica en el año 1492 la gramática española. ¿Ya? La fecha de término para algunos es con Pedro Calderón de la Barca, que fallece alrededor del 1680, pero que la verdad va a tener a grandes figuras. O sea, basta con que yo les nombre a Lope de Vega, a Tirso de Molina, el propio Calderón de la Barca con la Vía de Sueño y, por cierto, ¿ya? Probablemente el punto de consolidación de este siglo de oro español es la figura de Cervantes, que publica El Quijote en el año 1605. O sea, Cervantes vive en el fondo bajo Felipe II, muere bajo Felipe III. ¿Ah? Pero la verdad es que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es efectivamente, podríamos decir, el punto cúlmine de este siglo de oro español en la literatura. Y en la pintura es probablemente la obra de Diego Velázquez, quien nace bajo el reinado de Felipe III, hijo de Felipe II, pero desarrolla toda su obra
bajo el rey Felipe IV. ¿Ya? Aquí los tenemos, aquí ven ustedes a Felipe IV, que asume el trono muy joven, a los 16 años, y que tiene como valido, como la figura de este primer ministro, a Gaspar de Guzmán y Pimentel, Rivera y Velasco de Tobar, el conde duque de Olivares. ¿Ya? Aquí los vemos a los dos retratados por Velázquez. ¿Ya? Vamos a ver cómo Velázquez se transforma en el pintor de la corte y efectivamente va a ser el pintor, o sea, quien pinta al rey y a este valido del rey. Y entonces, bueno, así ya podemos comenzar a hablar respecto de la figura, de la biografía de Diego Velázquez. Su nombre verdadero, su nombre real, su nombre de nacimiento, en el fondo es Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, que nace en Sevilla en el año 1599. ¿Ya? Nace, como les digo, sus apellidos son Rodríguez de Silva y Velázquez, pero él finalmente va a terminar firmando su obra como Diego Velázquez, ¿ya? O si no, simplemente como Velázquez. En la medida que se va haciendo famoso, ¿ya? Finalmente es Velázquez. E incluso, como vamos a ver, hay cuadros que Velázquez no firma, porque la autoría de Velázquez era absolutamente inconfundible. Nace en el mes de junio, el día exacto de la fecha de nacimiento de Velázquez, la verdad es que no está clara. Se estima que debe haber nacido el día 5 de junio, porque su partida de nacimiento, que es lo que vemos acá, dice que fue, su partida de bautismo, perdón, que es lo que vemos acá, dice que él fue bautizado el día 6 de junio en la iglesia de San Pedro, y por lo tanto, por eso les digo, se estima que nace el día 5, pero no existe, no tenemos el documento de la partida de nacimiento de Diego Velázquez. Pero como les decía, nace en Sevilla. Y Sevilla en ese momento, bueno, era la ciudad más rica, más cosmopolita, más poblada y más abierta de España. ¿Y eso por qué? Porque Sevilla tenía el monopolio de todo el comercio con América. Y entonces, en el fondo, ahí llegaban los comerciantes flamencos, los comerciantes italianos, en el fondo, a partir de Sevilla, a través del río Guadalquivir, pasando por Sanlúcar de Barrameda, salían todas las embarcaciones hacia el Nuevo Mundo. Entonces, Sevilla era en ese momento la ciudad más importante del Imperio Español. Y esta es la casa de nacimiento de Diego Velázquez, que nace en una familia que figuraba dentro de los pequeños hidalgos de la ciudad, o sea, de una cierta nobleza, pero la hidalguía, en el fondo estos hidalgos eran los hijos hidalgos, pero podríamos decir del estrato más bajo dentro de la nobleza. Y entonces, Velázquez desde muy niño comienza a mostrar sus dotes hacia la pintura, comienza a mostrar su interés por dedicarse a la pintura, pero la verdad es que sus padres no estuvieron de acuerdo en que él fuera pintor, porque en ese momento ser pintor era considerado como un oficio vil, ¿ya? Al nivel, por ejemplo, de un labrador o de un herrero. Pero la verdad es que el niño comienza a mostrar un talento importantísimo. Entonces finalmente los padres ceden y entonces el padre de Velázquez decide que, bueno, si el niño tiene facilidades, habilidades, tenía que educarse en el oficio de ser pintor y por esa razón a los 10 años ya entra a estudiar como discípulo de un pintor importante, de un pintor prestigioso en Sevilla, que era Francisco de Herrera. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es este cuadro, San Buenaventura, que recibe el hábito de San Francisco, que es un cuadro de Francisco Herrera, el primer maestro de Velázquez. Sin embargo, Herrera era un personaje que tenía muy mal genio. A Velázquez, niño, no le va muy bien con él y por lo tanto el padre decide cambiar de tutor y por eso es que en octubre del año 1611 el padre de Diego Velázquez firma una carta de aprendizaje, una especie de contrato de aprendizaje con el nuevo tutor de Velázquez, que va a ser Francisco Pacheco. Y con Francisco Pacheco va a permanecer estudiando durante 6 años. Y no solo eso, sino que se va a transformar Francisco Pacheco en el suegro de Velázquez, porque la hija de Francisco Pacheco finalmente es quien se casa con Diego Velázquez. Y entonces, bueno, en este contrato de aprendizaje queda todo claramente establecido, ¿ya? Y entonces, bueno, este niño entra como en condiciones de servidumbre frente al tutor,
y debía servirle en su casa, tenía que hacer en el fondo todos los mandados y todo lo que en el fondo que fuera posible de hacer, aparte de moler los colores, calentar las colas, decantar barnices, preparar o tensar los lienzos, armar los bastidores, ya, esas eran las obligaciones que tenía como aprendiz. Y el maestro, en este contrato o en esta carta de aprendizaje, se comprometía, en el fondo, a darle casa, comida, vestirlo, calzarlo y además enseñarle, ¿ya? Enseñarle el arte bien y cumplidamente, ¿ya? Sin encubrir ninguna cosa. O sea, el maestro se obligaba a enseñarle todo lo que sabía de arte. Y así Francisco Pacheco comienza a formar a este joven Velázquez. Y aquí, por ejemplo, podemos ver este cuadro, que es de Francisco Pacheco, que se llama Cristo servido por los ángeles en el desierto, que es del año 1615, que se encuentra en el Museo de Goya. Y aquí podemos ver que probablemente, de acuerdo a los especialistas y los estudiosos, los elementos en la mesa, los elementos de bodegón, como se dice en la pintura española, estos elementos como de naturaleza muerta, que vemos sobre la mesa, esta cebolla, una especie de fruto, este jarro, son pintados por Velázquez. Y entonces esta sería la primera obra conservada de su carrera en esta participación en la obra de su maestro, ¿ya? Como yo les decía, Velázquez se va a casar con la hija de Pacheco en el año 1618, se casa con Juana, ¿ya? Y al poco tiempo van a nacer las dos hijas del pintor, que nacen en la ciudad de Sevilla. Esto no era un hecho inusual en la época, porque la verdad es que era común que los maestros casaran a sus hijas con quienes eran sus alumnos más aventajados, lo que nos habla de que Velázquez era un alumno aventajado. De hecho, sabemos de la vida de Velázquez, producto de que Pacheco escribe y deja, en el fondo, una serie de notas respecto de lo que fue la formación de Velázquez y la vida de Velázquez. Entonces hay fundamentalmente dos grandes fuentes para estudiar su vida. Una es Velázquez y otra es la obra que deja uno de los discípulos de Velázquez, ¿ya? Pero Pacheco, por ejemplo, escribe, ¿ya? Cuando ya Velázquez está en la corte del rey, dice que el éxito de Velázquez se debe a sus estudios, insistiendo en la importancia de trabajar del natural y de hacer dibujos. Eso quiere decir que Velázquez copiaba de modelos de la naturaleza, ya fueran objetos, jarrones, manzanas, cebollas, y también modelos, ¿ya? Y entonces copiaba una y otra vez, dibujaba una y otra vez. Y aquí podemos ver, por ejemplo, esta cabeza de mujer, que es una obra temprana de Diego Velázquez. Y así comienza a desarrollar su estilo artístico que se va a ver muy influenciado, ¿ya?, en sus primeros años de desarrollo por la obra de Caravaggio, de Michelangelo Mericini de Caravaggio, este pintor italiano que comienza a desarrollar lo que se conoce como el estilo naturalista de iluminación tenebrista. Eso quiere decir de colores oscuros, ¿ya? En el fondo que comienzan a trabajar con la luz y la sombra y que se considera, ¿ya?, que Caravaggio es el primero de los grandes exponentes de lo que es la pintura barroca, ¿ya? Y la pintura barroca nos habla de que algo se ha producido en el arte, algún cambio se ha producido en el arte, porque comienzan a cambiar los temas. O sea, de una pintura que era esencialmente o que tenía como tema central a Dios, o sea, de una sociedad medieval que tenía como centro, ¿ya?, como lo más importante a la divinidad, el arte comienza a dar cambios, comienzan a cambiar no solo los temas, aquí podemos ver todavía, esta es una crucifixión de San Pedro de Caravaggio, pero comienza a haber un cambio en el estilo, un cambio en el color, ¿ya?, y comienzan a aparecer estos claros oscuros, y también un cambio en los temas, ¿ya?, porque, por ejemplo, Caravaggio pinta este niño con un cesto de frutas, un niño cualquiera, y hasta ese momento en la historia del arte, la verdad es que no se pintaban niños cualquiera, se pintaban vírgenes, se pintaban santos, se pintaban crucifixiones, se pintaban, o sea, eran el centro de la pintura
y del quehacer de toda la realidad en aquel momento, hasta ese momento, era efectivamente una sociedad que era absolutamente teocéntrica. Y aquí, por ejemplo, tenemos otra obra de Caravaggio, que son estos jugadores de cartas. Y entonces esto nos habla, y esto claramente se ve en Velázquez, como vamos a ver, que algo ha cambiado en el arte. Y eso se debe a cambios filosóficos importantísimos, ¿no?, que se van a producir en aquel momento, en la época de Velázquez, ¿no? Y ese cambio importantísimo que se produce en la época de Velázquez tiene que ver, como les decía, con un cambio en el paradigma filosófico, una verdadera transformación en el pensamiento occidental que se va a ver reflejada en la política, en la economía y, por cierto, en el arte. Probablemente en el arte es donde queda más de manifiesto estos cambios filosóficos. ¿Y cuál es este cambio filosófico importantísimo? Bueno, es el surgimiento del racionalismo, que va a significar el inicio de la modernidad y, por tanto, el paso del teocentrismo al antropocentrismo. Entonces, de una visión del mundo cristiana, ¿ya?, que tenía a Dios como el creador, el principio, el fin del mundo. Aquí podemos ver a Dios creando el mundo con un compás dotado de orden, de leyes, que en el fondo que tenía un logos y que el hombre que también participaba de ese logos era capaz de entender, ¿ya?, de esta visión del mundo escolástica, donde la realidad era una sola, que incluía a Dios, al hombre y al mundo, pero Dios era el centro de la sociedad, donde había una unión entre la fe y la razón, y que esas dos grandes herramientas del conocimiento iban juntas a intentar alcanzar este concepto de Dios. O sea, esa era la visión del mundo. Vamos a ver que esa visión del mundo va a comenzar a cambiar. Y va a comenzar a cambiar con una serie de, que hoy día no podemos analizarlos, pero que tienen como un punto importante, en el fondo, una crisis, ¿ya?, en este mundo de la fe y la razón. Y entonces, por el lado de la fe, vamos a llegar a la Reforma Protestante. Y esa Reforma Protestante va a entregar una serie de principios, como por ejemplo los conceptos de el libre examen, ¿ya? Y todo eso lleva por un lado, por el lado de la fe, a la Reforma. Pero por el lado filosófico, por el lado de la razón, ¿ya?, se va a producir en el fondo este gran cambio. Este gran cambio, en el fondo, porque la razón, que había quedado así como dando bote, ¿ya?, la razón no era capaz de llegar a entender a Dios, no era capaz de alcanzar a Dios, porque Dios era más bien una verdad de fe, tenía que encontrar un método. ¿Y quién va a encontrar el método? Bueno, va a ser René Descartes, que es considerado el padre de la modernidad. Y René Descartes es un matemático, y lo que va a hacer René Descartes es aplicar la matemática para tratar de encontrar certeza. Y entonces René Descartes lo que va a hacer es va a decir, bueno, voy a empezar a dudar de todo, desde que la realidad existe, en el fondo. Y establece la duda metódica, ¿ya? Y cuando establece esta duda metódica, que duda de que todo existe, se va a dar cuenta de que mientras está dudando, está pensando. Y por lo tanto dice, si hay algo indudable, es que mientras dudo, pienso. Y si pienso, es porque soy. Yo soy. De ahí viene su famosa frase, cogito ergo sum. Y entonces eso quiere decir que el ser humano, el hombre, es una cosa que piensa. Es una res cogitans. El hombre es razón. Y aquí se nos da vuelta. Ahora, a partir de la modernidad, porque Descartes es el inicio de la modernidad, lo más importante, el centro del universo ya no va a ser Dios, sino que va a ser el hombre, ¿ya? Y ese hombre va a comenzar a desarrollar, ¿ya?, va a ser, podríamos decir, el amo del universo, y eso es lo que va a dar la posibilidad de que surja, por ejemplo, el empirismo inglés, o el racionalismo práctico con Sir Francis Bacon, y por lo tanto, lo que se va a buscar a partir de ese momento es establecer el dominio del hombre sobre el mundo. Ese es el antropocentrismo. Y aquí podemos ver una obra que es posterior, que es de Blake, pero aquí vemos a Newton creando con un compás. Ya no es Dios, ahora es el hombre. Y entonces, esto va a significar cambios en la política, como les digo, en la economía, en todos los ámbitos. O sea, el racionalismo marca un quiebre en la historia del pensamiento, ¿ya? Y en el arte, bueno, vamos a pasar de este arte, ¿ya?, de este arte que era profundamente cristiano, de este arte que en el fondo construía
estas catedrales que primero fueron románicas, luego primero fueron, en el fondo, desde el carolingio, pasamos al románico y finalmente al gótico, que intentaban con esas agujas y con esos arbotantes llegar al cielo, ¿ya? Llegar a Dios. Vamos a llegar a la época barroca y el tema del arte va a cambiar. Y entonces, como ahora estamos en este antropocentrismo, se va a comenzar a pintar la realidad tal cual era, la realidad fría y cruda. Y por ejemplo, va a ser en esta modernidad, en este arte del barroco, que va a comenzar a surgir la naturaleza muerta. Nunca nadie antes había pintado un limón, ¿no? Ni un pájaro muerto. Va a surgir también el autorretrato, el, el retrato también de personajes que no eran ni reyes ni miembros de la nobleza, sino que el hombre va a pasar a ser el centro y por lo tanto se pinta todo lo que tiene que ver con el hombre, la vida cotidiana, un arte realista, un arte de formas claras. Y probablemente podemos, y que nos queda sumamente claro, si entendemos que la culminación de todo este cambio en el arte va a ser el barroco clasicista francés. Y el mejor ejemplo del barroco clasicista francés es el Palacio de Versalles, que además es matemático, o sea, esto es Descartes. Si hay 5 ventanas para allá, hay 5 ventanas para acá. Los jardines tienen una forma geométrica, ¿ya? Tienen una disposición racional. No se deja que la naturaleza crezca libre, sino que aquí hay un diseño racionalista. El edificio más importante, lo que está al centro de Versalles, es la Cámara del Rey, no la capilla. La capilla se construyó después y a un lado. Entonces, es ese cambio, ¿ya? Es ese cambio, como les digo, que en el fondo es el barroco. Y ese barroco realiza un descubrimiento filosófico que es fundamental, que tiene que ver en el fondo con esta obra de Descartes. Ahora la naturaleza ya no pasa a ser algo indudable, con un orden perfecto, con un orden universal, e incluso uno podría decir, es difícil que exista algo tal y como se presenta ante nosotros, ¿ya? Y eso es lo que hace el barroco. La conciencia, el pensamiento íntimo de cada hombre. O sea, las cosas no tienen un orden prefijado o inamovible, sino que tienen un orden que el hombre les da cuando las ve. Y entonces es un paso poco a poco hacia, podríamos decir, un idealismo y posteriormente a un relativismo. O sea, el artista ahora no puede representar el mundo tal y como es, sino que tal y como lo ve. Y si a eso le agregamos que cualquier cosa es objeto de arte, tenemos que se va a dar una desacralización del arte. Se van a pintar personajes de la calle. Todo lo que antes no merecía ser pintado, ahora sí se va a pintar porque el foco ahora es antropocéntrico. Y vamos a llegar incluso a Rembrandt, que pinta este buey desollado en el año 1643, o también la lección de anatomía, ¿ya? Y entonces todo este cambio en Velázquez también significa un cambio trascendental. O sea, de pintar crucifixiones, de pintar ángeles, de pintar, en el fondo, simplemente a los reyes o a lo más alto de la nobleza, ¿qué es lo que va a hacer Velázquez siendo muy joven, ¿ya? Que es fiel reflejo de este cambio filosófico? Bueno, Velázquez pinta en el año 1618 La vieja friendo huevos. Nada más desacralizado que aquello, nada más íntimo del ser humano que esta mujer, que es una mujer que claramente no es parte de la nobleza, ¿no? Y que está friendo huevos. Algo, una escena absolutamente cotidiana. Pero además de ver que se ha producido esa desacralización, un cambio en la temática, podemos ver también... ¿En serio? Voy a callar aquí que alguien... Ahí tenía el micrófono. Ya. Podemos ver ya en el año 1618, o sea, piensen que Velázquez tiene 19 años en este momento, no solo se ha producido ese cambio en el tema, sino que además, fíjense ustedes en la técnica de Velázquez a los 19 años. O sea, los huevos efectivamente están hirviendo en aceite, que está hirviendo, que está en ebullición. Fíjense ustedes en la tela de los vestidos de esa vieja. Fíjense en las arrugas de su rostro. Fíjense en esta especie de gasa, de este pañuelo que tiene en la cabeza.
Miren ustedes el metal, miren ustedes este jarrón. Esto es una vasija de bronce. Esto es realmente fotográfico. Entonces aquí tenemos una técnica absolutamente magistral. Tenemos también el cambio en el tema artístico. Aquí es esta vieja friendo huevos. Y tenemos también el claro oscuro, ¿no? Que es propio de este barroco, por esta influencia de Caravaggio. Después, un año más tarde, en 1619, Velázquez pinta El Aguador de Sevilla, que es considerada su primera gran obra. Tiene 20 años cuando pinta El Aguador de Sevilla. Nuevamente nos muestra una imagen cotidiana de un hombre que vende agua, ¿ya? Que eso era considerado también en aquella época un oficio vil. Esto es lo que en la pintura española se llama el arte del bodegón, o sea, de esta gente que estaba en la taberna. Y aquí vemos a este hombre que vende agua. Pero, como yo les decía al comienzo, en Velázquez hay una penetración psicológica en su obra. Porque también aquí, si ustedes se fijan, hay tres personajes. Y entonces está el vendedor, ¿ah? Que es el que vende agua. Pero vemos a otros dos personajes. Aquí vemos a este joven, ¿ah? Que tiene un vaso en la mano. Y aquí atrás vemos saliendo de esa oscuridad, ¿ah? A un rostro que está bebiendo agua. Y entonces esto puede ser interpretado, para muchos, esto puede ser interpretado como una alegoría de las tres edades del hombre. ¿Ya? Y efectivamente hay también, aparte de esa penetración psicológica de la niñez, la juventud y la adultez, en el fondo, hay también la influencia de Caravaggio por ese tono tenebrista, el predominio de los tonos cafés oscuros, y también hay una perfección en el trabajo de los materiales. O sea, miren ustedes el vidrio, ¿ya? Miren ustedes este jarrón donde está el agua, ¿ya? Y como yo les decía, esto es en el fondo este bodegón, esta taberna, que en la literatura española en aquel momento, en el fondo simbolizaba a personajes que eran de una categoría inferior, ¿ya? Pero Velázquez, aun cuando no idealiza a este personaje, bueno, lo presenta a un personaje real, a un personaje que hace su trabajo, que está vendiendo agua, pero que no es un villano, ¿ya? Sino que es un realismo, ¿ya? Lo presenta tal cual es. Esta es una realidad que existe en la España de aquel momento. Y entonces, efectivamente, Velázquez va a ser uno de los primeros exponentes en España de este naturalismo, de este antropocentrismo, en cierta medida de esta desacralización del arte, aun cuando el arte sacro también sigue estando presente, o sea, los temas sacros siguen estando presentes en el arte de Velázquez. Pero en un comienzo pinta, miren esta otra obra, lo que se llama El Almuerzo, que también es del año 1620, la misma historia, o sea, esta es gente, en el fondo, que de las clases más inferiores, o sea, miren ustedes la mesa, este es el almuerzo, pero es un almuerzo bastante pobre, podríamos decir, ¿ya? Y estos son personajes cotidianos, ¿ya? Que entran en el arte gracias a la pintura de Diego Velázquez. Y poco a poco Velázquez va a comenzar a hacerse famoso, ¿ya? El Aguador de Sevilla le va a traer fama, y entonces, bueno, Velázquez lo que quería era ir a la corte, él quería ir a Madrid, de Sevilla, trasladarse a Madrid y transformarse en un pintor de corte, ¿ya? Viaja a Madrid en el año 1622 por primera vez, pero la verdad es que no logra pintar al rey, pero sí, gracias a su maestro, ¿ya? Que era un personaje bastante, podríamos decir, bien relacionado, va a lograr hacer este retrato, que es uno de los primeros retratos más famosos de Velázquez. ¿Y quién es este personaje? ¿Ya? Es el poeta Luis de Góngora y Argote, que era un poeta famoso, conocido en aquel momento, y por lo tanto, este retrato, que va a ser un retrato muy celebrado, va a ir fomentando la reputación de Velázquez como un gran retratista. Y esa reputación, bueno, va a llegar a Madrid, a la capital, y entonces va a llegar a oídos de El Valido del Rey, ¿ya? De Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, ¿ya? Y entonces cuando el conde duque de Olivares en el fondo pone su ojo, se fija en Velázquez, eso es lo que va a permitir que Velázquez viaje nuevamente a Madrid y bueno, primero pinte
al conde duque de Olivares. Entonces aquí, por ejemplo, lo que vemos es un retrato que hace Velázquez. Este es posterior, es del año 1634, pero Velázquez pinta, ¿ya? A este valido del joven rey, y lo pinta en varias oportunidades. Y entonces, a raíz de eso, el conde duque de Olivares muestra su interés por el talento que tiene Velázquez, y supo que la ambición de Velázquez era transformarse en un pintor de la corte. Y entonces se va a dar la oportunidad. En el año 1623 muere uno de los pintores de la corte, y entonces eso es lo que le permite a Velázquez a los 24 años viajar a Madrid para ser presentado ante el rey y hacerle un retrato. Y así Velázquez llega a Madrid, llega al Real Alcázar de Madrid y llega con la misión de tener que pintar al joven rey. La verdad es que si uno se pone en los zapatos de Velázquez en ese momento se tiene que haber sentido bastante abrumado. Tenía solo 24 años, llega a Madrid, llega al Alcázar y entonces se enfrenta al rey. Y este rey, que claro, era muy joven, pero era una de las personas más poderosas del mundo en aquel momento. Si piensan que estamos hablando de que el imperio español está en su periodo de máximo apogeo. Efectivamente ha empezado la decadencia, pero la decadencia va a demorar varios años en llegar. Este imperio está en su periodo de apogeo. Y entonces, claro, el rey era un personaje, o sea, probablemente el más importante o uno de los más importantes de la Europa de aquel entonces. Y él era un pintor que todavía no tenía mucha importancia. Y entonces va a ser el retrato. Y ese es el retrato que Velázquez hace del joven rey Felipe IV. Aquí vemos un acercamiento, nos podemos dar cuenta que lo que les dije al comienzo, Velázquez pinta con muy pocos colores, porque aquí solo hay negro, grises, blanco, café, marrones, distintas tonalidades de marrón, y probablemente algo de rojo o de anaranjado. ¿Y qué es lo que refleja este cuadro? Bueno, y esta es otra de las gracias que tiene Velázquez, porque Velázquez lo que hace con sus cuadros es marketing. Porque Velázquez tiene que mostrar la imagen de este rey al mundo. Este es un joven rey, un inexperto rey. Y Velázquez lo muestra al mundo. Y entonces viste ropaje negro, muy al estilo Velázquez, muy de esta influencia, como bien decías, de Caravaggio, muy barroco, de colores oscuros. Pero claro, lo pinta con realismo, porque si ustedes se fijan, el rey es un poco papiche. Y los Habsburgo son papiches. Carlos V son todos así. O sea, cuando llegamos a Carlos II, los Habsburgo tenían además la costumbre de casarse entre ellos. Y eso fue además, bueno, degenerando ciertas características. Y es por eso que cuando llegamos a Carlos II, la verdad es que todos los rasgos Habsburgo están absolutamente, se ven absolutamente exacerbados. Pero aquí, claro, claramente hay una mandíbula, y es la mandíbula Habsburgo. Entonces, el cuadro es realista, pero él comunica la actitud de este nuevo rey. ¿Y cuál es esa actitud? Si ustedes se fijan, en el cuadro, Velázquez lo pone con un papel en su mano derecha, y ese papel simboliza que él está a cargo de sus tareas administrativas, está trabajando, tiene unos documentos en la mano. Y en la mano izquierda, descansa su mano izquierda sobre el pomo de una espada, que la verdad, en la oscuridad del traje no se ve, ¿ya? Pero aquí tratamos de hacer un acercamiento y efectivamente ahí está la espada. Y entonces, este cuadro va a tener una gran relevancia para Velázquez, y esta va a ser el inicio de una relación sumamente estrecha de Velázquez con el rey, porque a partir de aquí Velázquez, la verdad es que ya no se va a alejar nunca más de la corte y va a comenzar a tener una serie de trabajos al interior de la corte, va a ir ascendiendo como pintor dentro de la corte de Felipe IV. Vuelve a pintar al rey, aquí lo ven, en el año, también ese año 1623, y lo va a pintar en múltiples actividades. Por eso les digo, eh, es como una obra de marketing. Entonces pinta al rey en labores administrativas. Aquí hace este retrato ecuestre del rey, ¿ya? Y un retrato ecuestre que va a tener gran éxito. De hecho, este retrato ecuestre que pinta Velázquez del rey va a ser expuesto en el Salón de Honor y va a ser expuesto en un lugar tan honorífico que va a ser puesto frente a frente al retrato ecuestre que Tiziano había hecho del emperador Carlos V, que es lo que vemos aquí. Ese es Carlos V. ¿Se fijan la papada? Habsburgo. Ese cuadro lo hizo Tiziano. Frente al cuadro de Tiziano se coloca el cuadro de Velázquez del rey Felipe IV.
Entonces, claro, hace este marketing y eso va a empezar a generar envidia. El propio Pacheco escribe y dice, bueno, con la admiración de toda la corte y la envidia de los del arte, o sea, la envidia de todos los otros pintores. Y pinta, como les digo, estas son como las relaciones públicas, entonces había que promocionar a este Felipe ante sus súbditos como un líder capaz, como un líder que está a cargo del imperio. Y por eso está con armadura, se lo presenta cazando o a caballo. ¿Ah? La verdad es que efectivamente, como les digo, es como una especie de el relacionador público de la corte. Y entonces, claro, el rey inmediatamente lo va a mostrar, lo va a nombrar pintor de cámara, ¿ya? Que va a ser el primero de muchos otros cargos que va a tener, de estos cargos palatinos que va a tener. Y entonces a partir de ese momento Velázquez ya no regresa nunca más a su ciudad natal, que es la ciudad de Sevilla. No solo pinta al rey, sino que también pinta a la hermana del rey, por ejemplo, a la familia real. Aquí tienen el retrato de María de Austria, que va a ser la reina de Hungría. ¿Ya? Aparte de eso, Felipe IV, el rey, había heredado de su abuelo, que era Felipe II, toda una colección de arte que incluía obras de Tiziano, de Veronese, de muchos otros artistas, y entonces poco a poco va a comenzar a crecer el interés de este rey Felipe IV en el arte. ¿Ya? Y entonces el rey le va a dar a Velázquez cada vez más importancia, ¿ya? Debido a que él mismo es un admirador del arte, ve que Velázquez tiene grandes capacidades, entonces le va a dar un estudio para que viva, para que se establezca en el Alcázar Real de Madrid. Y el lugar que se le otorga a Velázquez en el Alcázar es un lugar que está entre los aposentos del rey y los aposentos de el valido del rey, o sea, del conde duque de Olivares. Algo insólito para un pintor de corte, porque los pintores de corte siempre podían estar en el Alcázar, pero lejos de los aposentos del rey, en los peores lugares, podríamos decir, muchas veces en lugares subterráneos, pero a Velázquez el rey le otorga este lugar, en el fondo, de muchísimas categorías. Y eso despierta más aún la envidia del resto de los pintores. Y entonces se comienza a decir, comienza a surgir como el rumor, producto de estas envidias, ¿ya? Los otros pintores comienzan a decir que en realidad Velázquez lo único que sabía pintar era pintar cabezas. Y entonces frente a eso Velázquez dice, bueno, me halagan, no sabía que se podía pintar cabezas especialmente bien. Y entonces al rey, la verdad es que esto le causa muchísima gracia, esto de que Velázquez esté causando estas envidias, y decide generar un concurso. ¿Ya? Y entonces dice, vamos a hacer un concurso y vamos a decir quién es el mejor pintor. Y el tema se les da, el propio rey decide, ¿ya? Cuál organiza el rey Felipe IV el certamen y dice, bueno, un gran desafío, porque el cuadro era pintar a su padre, Felipe III, que es a quien vemos aquí, en el momento en que Felipe III expulsa a los moriscos, o sea, a los musulmanes de la península ibérica. Representar en el cuadro ese momento. Y entonces era el año 1627 y entonces había que pintar ese cuadro para decorar un nuevo salón de este Alcázar de Madrid. ¿Ya? Y había que presentar en el fondo a los Habsburgos, a la dinastía de los Habsburgos, como los defensores de la fe católica. Y van a concurrir importantísimos pintores de aquel momento, no solo Velázquez, sino que Eugenio Cajés, Angelo Nardi, ¿ya? Y también Vicente Carducho, que era un pintor importante en aquel momento. Y bueno, todos comienzan a preparar sus obras y la verdad es que lo único que tenemos, lo único que en el fondo que ha pasado a la historia de aquel concurso es este dibujo preparatorio de Vicente Carducho, donde está mostrando la expulsión de los moriscos por parte de Felipe III. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque se va a producir un incendio en el Alcázar y gran parte de esas obras se perdieron. Pero Velázquez participa en este concurso y Velázquez gana el concurso en 1627. Lamentablemente, no tenemos la obra que Velázquez pintó porque, como les digo, se produce un incendio en el Alcázar en la década de 1730 y esas obras se perdieron. Pero sí sabemos que Velázquez gana el concurso. ¿Ya? Y entonces a partir de ese momento su situación como pintor de la corte va a ser prácticamente intocable.
Y entonces se le va a dar su segundo cargo palatino, que va a ser el Úger de Cámara. Y el Úger de Cámara, la verdad, era quien tenía que cuidar la puerta, ¿no? En el fondo de la antecámara del rey, ver quiénes entraban, quiénes salían. En el fondo, solo quienes tenían que presentar oficios o que tenían motivo eran los que se acudían a la presencia del rey. Entonces, él era quien cuidaba la puerta, aparte del hecho de ser uno de los pintores de la corte. Pero poco a poco su posición va a ir mejorando, porque Velázquez es ambicioso y el punto de inflexión de su carrera todavía estaba por llegar. O sea, vamos partiendo en esta carrera de Velázquez. Tenía 29 años en 1628 y en ese momento va a conocer a Peter Paul Rubens, ¿ya? Uno de un gran pintor y además diplomático de los Países Bajos. Rubens viaja a España en labor diplomática, pero va a tener tiempo Rubens de poder conocer la colección de arte que tiene Felipe IV. Y entonces va a ser Velázquez quien va a acompañar a Rubens a conocer toda esta colección de arte. Y entonces Rubens va a ver que, la verdad, Velázquez es un pintor bastante experimentado. Velázquez va a ver en Rubens su modelo ideal, o sea, de un cortesano que es ambicioso, un pintor de éxito. ¿Ya? Y entonces, por influencia de Rubens, Velázquez comienza y va a entrar en un tema nuevo, y va a entrar en el tema mitológico. Y Velázquez pinta una de sus primeras obras, que son de las más famosas, ¿ya? Que es este cuadro, ¿ya? Que se llama El triunfo de Baco o Los borrachos, que es, como les digo, su primer cuadro mitológico. Y entonces, en las manos de Velázquez, ¿qué es lo que ocurre? Lo mitológico se une al mundo de los bodegones, porque aquí podemos ver dos mundos. Aquí está el mundo mitológico, este es el dios Baco, el dios, o el dios Dioniso, el dios del vino, el dios del frenesí, del desorden, ¿ya? Que es precisamente lo que produce el vino, un poco de desenfreno. Y al otro lado vemos a los borrachos, que son el mundo de la taberna en España. Y ahí hay olor a vino, hay caritas coloradas, efectivamente se puede oler. Y hay un trabajo de luces y de sombras. Si ustedes se fijan, los dioses están con una luz especial, en cambio, el tema del bodegón, los borrachos, están en colores más oscuros. Entonces, hay una fusión entre estas deidades que vienen desde el mundo griego y lo mundano, que son estos 5 personajes, no son más, 2, 4, son 6 personajes de la izquierda, ¿ya? Y entonces, bueno, esta obra va a marcar un antes y un después en la obra de Diego Velázquez, ¿ya? Entra, como les digo, en el tema mitológico, no se va a despegar nunca más del tema mitológico, pero además podemos ver que hay esta combinación entre el naturalismo, ¿ya? Que combina en el fondo el realismo que se ve en estos personajes, en estos borrachos, y el concepto mitológico. Y esto le otorga, en el fondo, una característica súper original para el arte de aquella época. Además de eso, por la influencia de Rubens, alentado por Rubens, Velázquez decide viajar a Italia en el año 1629 para poder ampliar sus conocimientos más allá de lo que era la colección real del rey Felipe IV. Y entonces, bueno, efectivamente, con lo que ve en Italia, su obra va a ganar en riqueza cromática y además en, ¿qué es lo más importante? Las dos cosas son importantes. O sea, la riqueza en los colores va a comenzar a dejar el claro oscuro y además se va a comenzar a dar en Velázquez soltura del trazo. O sea, su pincelada se vuelve más libre, ¿ya? Y bueno, va a pasar en Italia la mayor parte del tiempo en Roma y va a admirar, o sea, imagínense en Roma, las artes clásicas, las artes renacentistas. Y entonces, estando en Italia, Velázquez pinta, por ejemplo, esta obra, que es la Fragua de Vulcano, que la pinta en 1630. Está hoy día esta obra en el Museo del Prado. Nuevamente, ¿ya? El tema mitológico. Aquí lo que vemos, en el fondo, es al dios Vulcano, que es el patrón, en el fondo, de los oficios relacionados con los hornos, con los metales, ¿ya? De la antigua Roma, ¿ya? Entonces está el tema mitológico. Apolo, aquí está el dios Apolo, se le aparece a Vulcano, este es Vulcano, y Apolo se le aparece a Vulcano para avisarle a Vulcano que su esposa está siendo infiel, nada más ni nada menos que con Marte, el dios
de la guerra. Y aquí es donde está la genialidad de Velázquez, porque Velázquez capta el segundo. O sea, Velázquez capta el momento en el que Marte le dice a Vulcano, tu esposa es infiel con Marte. Miren las caras. Aquí hay muchas cosas, o sea, hay cambio en el color. Poco a poco va dejando el oscuro y va introduciendo nuevos colores. Pero también, si ustedes se fijan, ha aprendido de lo clásico, miren los cuerpos. Hay influencia de Miguel Ángel en la forma miren los músculos de las piernas. Pero miren los rostros, que revelan la naturalidad, el naturalismo de Velázquez. O sea, hay estupor, hay incredulidad. Miren esos ojos. ¡Oh! No lo puedo creer. La esposa de Vulcano está siendo infiel con Marte. Entonces, eso es Velázquez. Captar el segundo, el instante. Lo mismo hace en La túnica de José, también 1630. Aquí fíjense en los colores. Aquí está influenciado probablemente por la pintura que ve en Venecia. Los pintores venecianos habían incorporado, miren los tonos anaranjados, azules, amarillos. Pero de nuevo, logra lo que otros pintores no habían conseguido, que es dar vida y emoción a una figura pintada. ¿Ya? Ha abandonado el claroscuro, una luz invade esta habitación, ya les dije, los colores, ¿ya? Pero además, nuevamente, el tema, aquí es un tema del Antiguo Testamento, son los hijos de Jacob los que se presentan en el fondo frente a Jacob para decirle que su hijo favorito, José, ha muerto, que no ha muerto, sino que estos hijos envidiosos, en el fondo lo han vendido. ¿Ya? Pero le dicen que José ha muerto. Y entonces miren el momento en el que Jacob se está levantando de la silla, producto de la noticia, ¿ya? Con la cara de la incredulidad nuevamente, o sea, no puede creer lo que está escuchando. Y un detalle, ¿ya? Velázquez incorpora aquí en esta hora este pequeño perrito. Y este perrito, si ustedes se fijan, está ladrando. Y él está ladrando aquí, a los mentirosos. Probablemente porque el perrito se está dando cuenta del engaño. Algo que los demás no son capaces de darse cuenta, pero el perro sí. Le está ladrando a los mentirosos que le están mintiendo a Jacob respecto de la muerte de su hijo José. Pinta también en esta misma época su Cristo, ¿ya? El Cristo crucificado, donde hace, ¿qué más les puedo decir? Que hace alarde de maestría. O sea, es un magistral desnudo por la fusión que hay entre serenidad, dignidad, nobleza. Fíjense el rostro de Cristo. Miren, miren esos ojos. Efectivamente ahí hay una muerte serena. ¿Ah? Y entonces, efectivamente, va avanzando en su técnica. Y vamos a ver las próximas clases cómo vamos a ver otros Cristos. ¿Ya? Vamos a ver los Cristos de Picasso, vamos a ver el Cristo de Dalí, vamos a ver que esta obra influencia de una manera determinante el resto del arte. Además, bueno, estando en Italia, Velázquez va a pasar un tiempo en la villa de los Medici, de la familia de los Medici. ¿Ya? Así lo cuenta Pacheco, también lo repite Antonio Palomino, que es este discípulo de Velázquez que deja por escrito las memorias, en el fondo, de Velázquez. Y entonces se establece ahí, y ahí es donde nos queda más que claro que Velázquez comienza a relajar su pincelada, porque pinta esta villa del jardín de la Villa Medici en Roma, o la entrada de la gruta se llama hasta ahora. Y aquí, si ustedes se fijan, es una técnica más de boceto, y esto es lo que anticipa el impresionismo de 2 siglos después. Voy a acercarles la obra para que ustedes se fijen cómo el trazo es más difuminado. Fíjense en los árboles, fíjense en la madera, en la pintura de los muros, ¿ya? En esta baranda. ¿Ya? Entonces, es esa técnica que poco a poco se comienza a transformar en una técnica bocetada. Pinta también este otro cuadro, que es la vista del jardín de la Villa de los Medici de Roma, o la estatua de Ariadna. Nuevamente les hago un acercamiento para que ustedes se den cuenta de cómo va cambiando la técnica. ¿Ah? Entonces, estos son, en el fondo es captar el momento con una técnica fugaz, con impresiones, ¿ya? Simplemente impresiones.
Y eso es lo que va a hacer Monet 2 siglos después. Ahí tienen ustedes el cuadro que le da el nombre a la corriente. Este es el cuadro Impresión del Sol Naciente del año 1872 de Monet. Es una impresión, es la impresión del artista de ese momento, del Sol Naciente. ¿Ya? Entonces, vuelvo atrás, entonces hay una clara influencia, 2 siglos antes, en el fondo, Velázquez ya domina esa técnica. Va a regresar a Madrid después de esta estadía en Italia, regresa en 1631 y entonces regresa a su principal oficio, que era pintar retratos, ser pintor de la corte, pero entra en un nuevo periodo creativo, en una variada producción. En ese momento, la monarquía española tiene un nuevo palacio, que es el Palacio del Buen Retiro, que se encuentra en las afueras de Madrid. Y había que redecorar ese Palacio del Buen Retiro y esa labor se le va a encomendar a Velázquez. Tiene que ponerse a pintar porque hay que decorar aquellos salones. Y entonces se le van a pedir temas que tengan que ver con guerras donde el Imperio Español, por supuesto, ha salido, batallas, en el fondo, donde el Imperio Español ha salido triunfador, para poder decorar lo que era el Salón de los Reyes. Y entonces se le piden las obras a varios pintores, y nuevamente la de Velázquez es la mejor. Varios pintores, como les digo, pintan batallas, y esta obra, que se llama La rendición de Breda, que es del año 1634-1635. Es de Velázquez y es la mejor de las obras. Y esta es la que pasa, como les digo, a decorar el Salón de los Reyes. Y esta obra de Velázquez, la verdad es que tiene casi un aspecto documental, porque la batalla o la rendición o el sitio de Breda se había producido en el año 1625, o sea, 9 años atrás, cuando la ciudad holandesa, ¿ya?, se rinde, la ciudad de Breda, la ciudad holandesa de Breda, se rinde frente a las fuerzas españolas. O sea, los españoles vencen a los holandeses. Entonces, por eso les digo, parece un documental, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que hace Velázquez? Bueno, hace una afirmación moral, una afirmación política, nuevamente en las relaciones públicas, porque en el centro de la obra, lo que vemos aquí en el acercamiento, están los dos comandantes de aquella batalla, que son el comandante español Spínola y el holandés Justino de Nassau, ¿ya? Y entonces, a ver, la verdad es que Justino de Nassau nunca entregó las llaves de la ciudad, sino que simplemente perdió en la batalla, tomó su caballo, dio media vuelta y se retiró. El español, Spínola, tampoco nunca bajó del caballo a poner su mano sobre el vencido y a aceptar las llaves. Entonces, muestra una especie de imagen caballeresca, ese ideal caballeresco, un poco la superioridad moral de la España católica, ¿ya? En el fondo es el espíritu generoso, es una mano consoladora del español sobre su rival, ¿ya? Y entonces, bueno, el éxito del cuadro está en el tratamiento que Velázquez hace de aquellos dos personajes, pero también en ciertos detalles que va incorporando. O sea, si ustedes se fijan, hay personajes que aparecen, que los más enfrente están bien dibujados, podríamos decir, pero en la medida que vamos hacia atrás en el cuadro, las caras se van difuminando a la distancia. Y además este cuadro incorpora dos elementos o dos detalles que son sumamente, en el fondo, que llama muchísimo la atención, ¿ya? En primer lugar, si ustedes se fijan, aquí en este costado hay un personaje muy elegante que está con sombrero de pluma, un traje verde grisáceo, ¿ya? Yo se los voy a acercar, ¿ya? Y está, en el fondo, ¿se fijan ese personaje que nos está mirando? ¿Quién es ese personaje que nos está mirando? Ahora ustedes tienen el micrófono apagado, no me pueden contestar, pero probablemente ustedes ya saben a qué me refiero. ¿Quién es? Es Velázquez. O sea, Velázquez se incorpora en el cuadro y Velázquez nos está mirando para ver cómo nosotros contemplamos su obra. ¿Se fijan? Ahí está su bigote, ¿ya? Que después, pues, lógicamente ese es el bigote que va a inspirar después a Dalí, ¿ya? Otro detalle importante de este cuadro, ¿ya?, es que aquí en el costado inferior hay un papel en blanco. Y en ese papel en blanco, ¿ya?, Velázquez tendría que haber firmado la obra, pero no, si ustedes se fijan, no la firma, ¿ya? Y no la firma, ¿por qué? Porque a estas alturas Velázquez ya es conocido, ¿ya? La autoría de Velázquez es evidente. Y por lo tanto, como él es orgulloso, como es ambicioso, hace gala de esa maestría, ¿ya?, de esa fama, y no firma el cuadro,
¿ah? Este es, como les digo, la rendición de Breda. Por aquel momento pinta además ya otros cuadros, como por ejemplo este, San Antonio Abad, San Pablo, el primer ermitaño, donde en el fondo también nos muestra su talento para poder pintar paisajes. El video, ¿cómo puedo? A El ver, video. ahí, aquí hay alguien que prende el micrófono y entonces se escucha. Entonces, ahí lo puse en silencio. En esta misma época, bueno, va a pintar también retratos del rey, retratos de su familia. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos a la primera esposa del rey Felipe IV, que es Isabel de Borbón, con quien tuvo Mira, 10 hijos, pero solo 2 de esos 10 hijos van a llegar a la vida adulta. ¿Ya? Aquí tienen un acercamiento de esta Isabel de Borbón, aquí tienen también este retrato ecuestre. Fíjense ustedes el traje, fíjense la alfombra, en fondo, la tela, ¿no? Que hace las veces como de la montura. O sea, realmente es extraordinario. Y también pinta cuadros que son súper característicos de Velázquez, como son, en el fondo, estos personajes de la corte, ¿no? Como son los enanos y los bufones, personajes que divertían al rey. Hasta aquel momento, la verdad es que estos personajes no eran dignos de ser incluidos en una obra de arte, ¿ah? Pero Velázquez los incorpora. Y este, por ejemplo, es el bufón de Calabacillas, ¿ah? Que es retratado con bastante simpatía, tiene efectivamente un rostro simpático, es un cuadro que está en el Museo del Prado, ¿ah? También pinta en aquella misma época este otro cuadro que se llama El retrato de Sebastián de Morra, ¿ah? Donde la verdad es que nada distrae en este cuadro de la intensidad que tiene la mirada. ¿Ah? Es una mirada desafiante, intensa, pero lo presenta a este enano con dignidad. ¿Ah? Y si ustedes se fijan, también podemos ver un rostro que es perfecto, pero se permite Velázquez mayor libertad en la ropa. Ahí podemos ver la técnica más abocetada, en el fondo, en esa ropa, en los fondos del cuadro. Ahí tienen un acercamiento de la obra. También este, que es uno de los más famosos también de Velázquez, que es el Niño de Vallecas, que también se encuentra en el Museo del Prado. Y esta otra obra, Pablo de Valladolid, ¿ya? Que esto es lo que pinta Velázquez, 1636-1637. Si ustedes se fijan en ese cuadro, en esa obra, no hay suelo, no hay fondo. Velázquez crea el fondo, crea el espacio, simplemente mediante las sombras de las piernas de Pablo de Valladolid. O sea, por esa diagonal genera la profundidad. Y entonces, ese retrato de Pablo de Valladolid va a ser uno de los más admirados por Edouard Manet. Y Manet va a pintar en 1866 el Pífano, donde copia, en el fondo, esa misma técnica, donde el propio Manet dice, el fondo desaparece, es el aire el que rodea al hombre. Y entonces Manet intenta hacer eso mismo en esa obra, pero 2 siglos después. Por aquella época va a pintar también Velázquez la coronación de la Virgen, destinada a decorar lo que era el oratorio de la reina, donde sin lugar a dudas está sumamente influenciado por la obra de Rubens, que es de 1632, si ustedes se fijan, esta es la obra de Rubens, no por los colores, pero sí por la disposición, ¿ya?, de los personajes de la obra. Esta es la obra de Velázquez y esta es la obra de Rubens. Va a pintar también en 1644 al rey, nuevamente, Felipe IV en Fraga. Este va a ser, en el fondo, 1644 lo pinta, y a partir de ese momento no va a volver a retratar al rey nunca más, en el fondo, durante 9 años. O sea, van a pasar 9 años que no retrata al rey. ¿Y por qué? Porque estos van a ser 9 años muy convulsionados. De hecho, este Felipe IV en Fraga, que es un cuadro que está en Nueva York, tiene que ver con el hecho de que Velázquez va a acompañar al rey a una serie de enfrentamientos que se están dando en la zona de Cataluña, ¿ya?, en la guerra de los segadores. Y entonces, para celebrar una de las más recientes victorias del ejército, en el fondo, en contra de Cataluña, ¿ya?, no podemos echar la historia de Cataluña, pero siempre ha habido, en el fondo, estos
ánimos de independencia, el rey va y entonces para celebrar esta guerra se pinta ese cuadro. Pero esta es una época revuelta para el rey. Van a haber guerras, van a haber revueltas en Portugal, van a haber revueltas en Barcelona. El conde duque de Olivares va a caer en desgracia producto de una serie de políticas que va a intentar poner en práctica y finalmente el rey lo va a enviar al destierro. Y entonces aquí ya podemos evidenciar que este gran imperio español comienza a tener crisis internas, ¿ya? Y eso va a ir acompañado además no solo por crisis interna, sino que también esta va a ser una época de desgracias importantes personales para el rey, ¿ya? Su primera esposa, Isabel, va a morir en el año 1644. Como les digo, de ese matrimonio nacieron 10 hijos, pero solo 2 llegaron a edad adulta. María Teresa, de Austria, y Baltasar Carlos, ¿no? El problema va a ser que no solo va a morir Isabel en 1644, sino que 2 años más tarde muere también Baltasar Carlos. Y Baltasar Carlos, ¿ya?, que era en el fondo este joven príncipe, este príncipe en fondo de Asturias, había sido retratado también en varias oportunidades por el propio Velázquez. Aquí podemos ver, por ejemplo, ahí siendo muy niño, eh, con un uso luminoso de colores. Aquí ya lo había pintado, ya lo había retratado Velázquez en 1635 en esta estatua ecuestre, donde lo muestra como bastante ligero en su trote, en su galope, pero también absolutamente monumental. Y en el fondo, los mismos retratos del rey también, en el fondo, tenían su símil en El Príncipe, ¿ya? Aquí tienen al niño en 1636 cazando. Aquí el príncipe Baltasar Carlos en el Picadero, 1636, 1637. Y esta obra, lo que destaca de esta obra es que hay distintos planos, porque podemos ver nobles, podemos ver sirvientes, podemos ver enanos, y si lo acercamos nos podemos dar cuenta que atrás están los reyes, aquí en el balcón, ¿ya? Aquí todavía estaba el conde duque de Olivares, observando, ¿ya?, en fondo al príncipe, en fondo sus acrobacias, su manejo del caballo en el picadero. Entonces, claro, se producen estas desgracias personales. Muere la esposa del rey, muere también el príncipe heredero al trono. Y entonces el rey en aquel momento vuelve a sus andanzas. Este era un rey muy, muy mujeriego, tuvo muchos hijos también fuera del matrimonio, entonces vuelve a la casa de jabalíes, vuelve a las mujeres, ¿no? Eh, pero no pierde su pasión por el arte ni sus deseos de seguir enriqueciendo su colección. Y entonces ese va a ser el motivo por el cual Felipe IV en ese momento le va a pedir a Velázquez que viaje nuevamente a Italia, pero ahora con el objetivo de buscar pintura, buscar escultura y descubrir pintores jóvenes que pudieran pintar algunos frescos para el Alcázar. Y esa es la razón por la cual Velázquez viaja nuevamente en 1649, va a ser nombrado ayuda de cámara del rey, o sea, otro de los cargos palatinos que tiene Velázquez en la corte del rey, y además va a llevar como encargo algunas pinturas de regalo para el Papa Inocencio X. Y entonces aquí, en este momento, vienen las grandes obras de Velázquez, en esta segunda estadía en Italia. Ese va a ser el momento en el que pinta el retrato de Juan de Pareja. Juan de Pareja era su ayudante, conocido como el esclavo de Velázquez, que a su vez también era pintor, ¿no? Y entonces cuenta la leyenda que en alguna oportunidad el rey habría entrado en el estudio de Velázquez, habría visto las telas pintadas por Juan de Pareja, y entonces el rey habría dicho, esto no pueden ser obras de un esclavo, y por lo tanto el rey le habría dado la libertad al esclavo de Velázquez. Pero la verdad es que al parecer, bueno, fue el propio Velázquez quien le dio la libertad a Velázquez, lo que sí queda claro, porque, bueno, Velázquez lo pinta, ¿ya?, con un gran respeto, ¿ya? Si ustedes se fijan, es un retrato bastante ennoblecedor, porque este es un hombre de origen magrebí que está pintado con cuello de encaje, lo que revela una categoría muy superior a la de un esclavo, y además, si ustedes se fijan, con muy pocos tonos logra hacer esa sinfonía de colores. Y para mí, yo no sé para ustedes, pero si ustedes se fijan en la manga de ese traje, a mí me parece que eso es terciopelo. Y eso lo logra Velázquez con su pincel. Y esta obra le va a traer a Velázquez muchísimo éxito, porque esta obra va a ser expuesta
en aquel momento en Italia, en el Panteón Romano. ¿Ya? Y va a tener una gran acogida, ¿ya? Porque artistas de distintos lugares que estaban en la ciudad van a acudir a ver esta exposición. ¿Ya? Y entonces, según Palomino, el biógrafo de Velázquez, ¿ya? A voto de todos los pintores que acudieron a ver esta obra, dice, a voto de todos los pintores de todas las naciones, todo lo demás que vieron en esta exposición en el Panteón parecía pintura. Pero ese retrato de Velázquez de Juan de Paresca era verdad, era real, era una fotografía. Pero para Velázquez, en cuanto a retratos, la obra maestra estaba por llegar. Y la obra maestra de Velázquez en los retratos es sin lugar a duda esta. Porque su mayor triunfo fue haberse granjeado la posibilidad, el favor de pintar al Papa Inocencio X. Y la verdad es que muy pocos extranjeros podían pintar al Papa, ¿no? En general lo pintaban los pintores italianos. Pero como él llevaba cuadros, bueno, y Velázquez ya era conocido, el Papa accede, ¿no? Este cuadro está en Roma, ¿ya? Y miren ustedes, o sea, a mí me parece que este Papa es un poco irascible, está un poco irritable, ¿no? Se ve muy amistoso. Pero es uno de los hombres más poderosos, o sea, no es uno de los hombres, es el más poderoso de toda la cristiandad. Y entonces Velázquez lo muestra con una posición eh, que la verdad muestra un cierto distanciamiento hacia los mortales, o sea, lo dota de un aura de poder, ¿ya? Y aquí podemos ver, por ejemplo, los dibujos preparatorios, ¿ya? Y nuevamente los colores, la paleta de Velázquez, esa es una de las cosas más impresionantes. Aquí, ¿qué es lo que hay? Rojos y blancos. Pero con esos rojos y blancos, ¿qué es lo que hace? O sea, terciopelo en la cortina de atrás. Terciopelo probablemente en el tapiz del sillón del Papa. Y raso en el traje. O sea, eso es raso. Velázquez logra esa realidad. Y además nos da claramente la idea de que este Papa era rubio, un tanto canoso, tiene los ojitos claros. ¿Ya? Para muchos, de verdad, la verdad es que este cuadro es el mejor retrato que jamás se ha pintado en la historia. Esto es fotografía. Eso es Velázquez. También en esta época Velázquez pinta su desnudo, que es el único desnudo que existe de Velázquez, uno de los primeros desnudos, además así, de estas características de la pintura española, que es la Venus en el espejo. Velázquez en esta época habría tenido un amor en Italia, y de ese amor habría nacido un hijo, ¿ya? De Velázquez. Y entonces algunos piensan que este querubín, que está en esta obra, es el hijo de Velázquez, del que la verdad no se tiene mayor información. Este cuadro, la Venus de Velázquez, que es el único desnudo de Velázquez conservado, está en la National Gallery en Londres, ¿ya? Y este es un cuadro muy famoso porque este cuadro va a ser atacado en el año 1914. Va a ser atacado por Mary Richardson, que era una sufragette, ¿ya? Del movimiento de las sufragistas en Inglaterra. Esta era una británica de origen canadiense que va a atacar el cuadro, en el fondo, en protesta cuando cuando Evelyn Pankhurst va a ser arrestada. Miren cómo lo deja. El cuadro fue, gracias a Dios, ya fue reparado por los restauradores, el fondo de la National Gallery, pero en aquel momento la Mary Richardson va a declarar que ella estaba atacando el cuadro, ¿ya? Había decidido atacar este cuadro, porque había intentado destruir la pintura de la mujer más bella de la mitología, ¿ya? Uno de los cuadros más bellos de la historia, de esta mujer, la más bella de la historia, en protesta contra el gobierno británico por destruir a la señora Pankhurst, a Emily Pankhurst, que era la mujer más hermosa de la historia moderna. Además del hecho de que a Richardson no le gustaba cómo los hombres, los visitantes masculinos, miraban, ¿ya? Boquiabiertos el cuadro. Entonces Velázquez tiene también su desnudo. Va a regresar a Madrid, ¿ya? Después de este segundo viaje a Italia, casi 2 años después. Entonces en esos 2 años, cuando regresa, se da cuenta de que la corte ha cambiado, porque el rey se ha vuelto a casar. Y se ha casado con su sobrina, de 14 años, ¿no? Mariana. Velázquez la retrata, ¿no? Aquí la ven, prácticamente una niña.
Y entonces la familia real se va a transformar en el modelo de Velázquez. Y también va a pintar a María Teresa, que es la hija del primer matrimonio del rey. O sea, la verdad es que estas dos parecen prácticamente hermanas y las pinta, y además nos refleja la moda bastante extravagante en aquel momento. Fíjense ustedes los vestidos y por sobre todo lo que más llama la atención son los peinados de aquella época. Y se da cuenta también, bueno, que había muchísimo que hacer, ¿no? Había que decorar, el rey quería redecorar los palacios con las cosas que él había traído desde Italia. Y el más espectacular de todos los palacios era, sin lugar a duda, el palacio del Escorial, construido por Felipe II para albergar los restos de su padre, o sea, del emperador Carlos V. ¿No? Y entonces a Velázquez se le va a dar la tarea de redecorar el Escorial. ¿No? Y entonces Velázquez se va a instalar ahí, en las dependencias, en una de las mejores dependencias del Escorial, donde podía apreciar la belleza de estos jardines, no en el lugar que se le acostumbraba a dar a los pintores, que los pintores que arreglaban cuadros, marcos, no, Velázquez estaba por encima de todos los demás. Y entonces a Velázquez se le va a encargar restaurar, decorar la sala capitular del palacio, la sacristía. Si han estado en el Escorial, gran parte de esa disposición es hecha por el propio Velázquez. Había traído de Italia cuadros de Tiziano, de Veronés, del Tintoretto, y entonces los dispone en el palacio. Y entonces ese va a ser el momento en el que Velázquez va a ser nombrado el pintor oficial del rey. ¿Ah? Eso significa que es el único que pinta al rey y su familia. Y luego en el año 1652 va a recibir el título más importante de todos sus cargos palatinos, que es cuando se lo nombra el aposentador de palacio. ¿No? Que la verdad era un cargo rutinario, ceremonial, porque en el fondo estaba a cargo de un ejército de empleados, de criados, que lo que tenían que hacer era preparar el dormitorio del rey, la ropa del rey, encender el fuego, organizar las fiestas, los bailes, que no era lo que a Velázquez le gustaba, pero ese cargo significaba que Velázquez estaba en el corazón del poder, lo que le daba gran prestigio, además de un salario importantísimo. ¿Ya? Y entonces, como era el pintor oficial, Velázquez a partir de 1655 va a realizar los últimos retratos del rey. Y esta es la última vez que pinta al rey Felipe IV. Como yo les dije, van a pasar 9 años, ¿ya? Hasta que Velázquez no lo pinta. Y entonces se ve cómo ha pasado el tiempo, cómo el rey se ha envejecido. Y el propio rey va a declarar después de que ve el retrato, dice, no me inclino a pasar por la flema de Velázquez como por no verme ir envejeciendo. Y por lo tanto el rey no va a pasar nunca más, ¿ya?, por la flema de Velázquez para ver efectivamente cómo había pasado el tiempo. Y entonces, bueno, la vida de Velázquez comienza poco a poco a acercarse a su fin, ¿ya? Pero en los últimos años de su vida, su energía creativa, su talento, continuaba. Y ese genio no da muestras de cansancio, porque de hecho su cuadro más emblemático estaba por llegar. Las Meninas. ¿Ya? ¿Y qué se puede decir de las Meninas? Tantas cosas se pueden decir de las Meninas, pero uno podría hacer una clase solo de las Meninas, probablemente. Pero Velázquez tenía 57 años cuando pinta las Meninas en 1656, 4 años antes de su muerte. Es la obra más emblemática, la más asombrosa de su carrera. Ahí lo vemos, ¿ya? Partimos con esta misma imagen. ¿Ya? Él se incorpora en la obra. Y eso tiene un significado, que ya vamos a ver cuál es ese significado. Nos muestra la paleta, nos deja ver los colores con los que está pintando. Pero Velázquez no nos deja ver qué está pintando. Es una mezcla entre su capacidad de hacer fotografía y de hacer o de ocupar la técnica bocetada. Fíjense en sus mangas. Tienen una técnica más abocetada. Y de nuevo, nos reitera que pinta con muy pocos colores. Miren la paleta. Después tiene este otro detalle. Esta es la cruz de la Orden de Santiago. Ya vamos a referirnos a eso. Esa cruz fue agregada posteriormente al cuadro. Ahí lo tiene. Este cuadro se llama La familia de Felipe IV, o más conocido como Las Meninas o Las Damas de Honor. Es una de las obras artísticas más analizadas de la historia del arte. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tiene muchos significados. O sea, en el centro
vemos a la hija de los reyes, o sea, del segundo matrimonio del rey, la infanta Margarita, que está rodeada de sus doncellas o de sus damas de honor. ¿Ya? Vemos también en el rostro de la niña, hay sombras, hay toques luminosos en su pelo, en su vestido. ¿Ya? En un segundo plano, o sea, más atrás podemos ver, voy a correr esto para poder mostrar, aquí podemos ver la institutriz, ¿ya? Y un guardaespaldas, podríamos decir. Y aquí están las damas de honor. Y entonces están estas damas de honor, que además aquí, si ustedes se fijan, hay una enanita que está, y aquí está otra niñita que están jugando con un perro, o a lo mejor esta niñita le está dando una patada. Pero todo el mundo parece, en cierta medida, estar sorprendidos por algo, o sea, algo pasó. De nuevo, es el segundo inmortalizado en la obra de Velázquez. Porque aquí esta niñita le está diciendo algo. Los ojos de la infanta nos demuestran que algo ha pasado, porque ella está con la mirada así, está mirando hacia algo. Miren aquí nuevamente, ella también. Algo ha pasado aquí, donde estamos nosotros, delante del cuadro. Y si nos fijamos más atrás, hay un personaje que no sabemos si es que está subiendo y se está saliendo de la pieza o está entrando. Y si está saliendo, se ha devuelto a mirar que algo pasó. O está entrando, está bajando, no sabemos. Pero de ahí viene la luz, de ahí viene la perspectiva, ¿ya? De, en el fondo, esa puerta con esa escalera que Velázquez incorpora en el cuadro. Si también nos fijamos hacia el fondo, hay, ¿qué puede ser eso? A ver, hay dos explicaciones. Eso puede ser un cuadro donde están pintados los reyes, que está colgado en el muro, o también podría ser un espejo. Si es un espejo, quiere decir que lo que ha pasado acá es que aquí están los reyes, o han entrado los reyes, y se ven reflejados en el espejo. Según los especialistas que han analizado este cuadro, como les digo, incluso en las dimensiones dicen que el ángulo no coincide. Pero podría ser que lo que Velázquez está pintando a los reyes que están acá, o a lo mejor no. Pero la gracia de este cuadro es que Velázquez no nos deja ver lo que está pintando. O algunos han llegado a decir que Velázquez lo que está pintando es a nosotros. Estamos aquí, al otro lado del cuadro. Y Velázquez, como les decía, se incorpora en el salón. Que si ustedes se fijan por la decoración del salón, es un aposento del rey. Ese cuadro está, o sea, ese salón está lleno de cuadros. Ahí está la familia real. Y Velázquez se está pintando ahí, en uno de los aposentos del rey. Y entonces es un retrato que es real, es inteligente, que muestra al pintor y al rey en un mismo lugar. Esa es una imagen sin precedentes. ¿Ah? Velázquez aparece como un noble que está compartiendo el mismo espacio que la familia real. No está en un pequeño taller, sino que está en uno de los grandes salones. Entonces, Velázquez le cambia la imagen al pintor de corte. ¿Ah? Y esa es, como les digo, una de los tantos análisis que se hacen de este cuadro. Pero, en el fondo, no nos deja ver lo que él está pintando, y el resto son todas especulaciones. Velázquez ha dado vuelta a la pintura. Lo que está posando, no sabemos quiénes están posando, pueden ser los reyes, pero no vemos el cuadro. Las Meninas es un cuadro, pero ¿qué es lo que está pintando? ¿Qué es lo que hay en ese cuadro que pinta Velázquez? Nosotros no lo vemos. Y entonces esa es una de las grandes, de las grandes explicaciones, podríamos decir, que tiene este cuadro, que como les digo, es uno de los cuadros más famosos y más analizados de la historia. También hacia el final de su vida va a pintar este otro cuadro, que es Las Hilanderas, que es para donde los críticos alcanzan, donde Velázquez alcanza el mayor dominio de la luz. Fíjense ustedes la cantidad de planos, el plano de este telar, lo que está ocurriendo acá. O sea, hay alrededor de 4, 5 planos en este cuadro. Y entonces logra lo que se conoce como la perspectiva aérea en la obra de Velázquez, que en el fondo selecciona objetos, personas de entre la realidad, y si ustedes se fijan, hay algunos rostros que son más claros, que están representados en un mayor realismo, y existe también esa técnica más abocetada. Y entonces es para muchos el pintor del barroco por excelencia. Un año antes de morir, Velázquez, en 1600, un poquito meses antes de morir, 1660, Velázquez va a recibir la preciada orden, la distinción del Caballero de la Orden de Santiago.
un honor que no se le había concedido nunca antes en la historia a ningún pintor. Y eso se le concedió por un empeño personal del propio rey Felipe IV, porque había que cumplir con una serie de cosas para ser nombrado caballero de la Orden de Santiago, que es la orden más importante en España. Y entonces, claro, como va a ser un año antes de su muerte, la cruz se va a agregar a las meninas posterior a la muerte. ¿Ah? Uno de las últimas, en fondo, de las últimas actos públicos de Velázquez va a ser, en el fondo, acompañar a la corte española a la frontera con Francia para poder decorar con tapices el pabellón español de la isla de los Faisanes. ¿Y por qué? Porque la hija mayor de Felipe IV, del rey de España, se casa nada más ni nada menos que en junio de 1660 con el rey de Francia, Luis XIV. ¿Ah? Y entonces Velázquez es el encargado de acompañar a la novia, a entregar a la novia a la frontera con Francia para que se casara con el rey de Francia, Luis XIV. ¿Ah? Es el último, como podría decir, acto público. Poco tiempo después de eso, pocos días después, en el fondo va a caer enfermo, y finalmente Velázquez muere en agosto del año 1660, y va a ser enterrado en la iglesia San Juan Bautista, una iglesia que después va a ser demolida en tiempos ya de José Bonaparte, o sea, en época de la ocupación napoleónica en España, porque la idea era ampliar esa plaza y hacer un plan de urbanismo que dejara libre esa vía hacia, en el fondo del Palacio Real, hacia la Puerta del Sol. Entonces, esa iglesia, donde debajo de esa iglesia reposaban los restos de Velázquez, fue demolida. Y la verdad es que no se sabe si es que los restos de Velázquez quedaron bajo la plaza o fueron trasladados. La verdad es que no existe conocimiento. Entonces, hoy día existe en el fondo ahí, en el fondo de ese monumento recordatorio de que ahí descansaban los restos de Diego Velázquez, que murió por enfermedad, por enfermo de viruela, y como les digo, en agosto del año 1660. ¿Qué es lo que va a ocurrir con su obra? Gran parte de su obra va a estar, bueno, estaba destinada en fondo a las colecciones reales, a los palacios del rey. Y que luego, bueno, va a pasar al Museo del Prado, donde hoy día se conserva la gran mayoría de la obra de Velázquez. ¿Ya? De la obra pintada en Madrid, toda esa, alrededor de 130 pinturas de autoría certificada de Diego Velázquez, en el fondo están en el Museo del Prado. La obra temprana de Velázquez, es decir, lo que Velázquez pintó en Sevilla, es lo que ha pasado a estar, en el fondo, en colecciones extranjeras, ¿ya? Y por eso es que hay Velázquez en algunas otras partes del mundo, sobre todo a partir del siglo XIX. ¿Ya? Así que, bueno, una gran manera de conocer la obra de Velázquez es ir al Museo del Prado, ahí se puede ver gran parte de su obra. Pero, y ya con esto terminamos, bueno, a modo de resumen, o sea, ¿qué se puede decir? Gracias a él, los artistas dejaron de ser mirados como simples artesanos, como les digo, pasaron a tener un lugar, en el fondo cambia el papel del pintor y también, en el fondo, el papel de la pintura, porque los cuadros de Velázquez pasaron a ser unas especies de espejo donde las personas se podían ver a sí mismas, ¿ya? Y al mundo con mucha mayor claridad. Y eso, como les decía, tiene que ver con todo el cambio que se produce, con todo ese cambio filosófico del que en el fondo Velázquez es un fiel reflejo. ¿No? Y esa capacidad de, por una parte, ser un antecedente de corrientes pictóricas muy posteriores, así como esa posibilidad de captar el segundo, un instante. Y por eso es que sus obras tienen esa penetración psicológica del momento que Velázquez logra captar con total maestría. Así que, bueno, yo voy a... primero tengo que dejar de esto, voy a dejar de compartir